Buen día, nosotros somos el grupo número 2 y a continuación vamos a hablar de la ecuación de Bernoulli. Empezaremos con un breve análisis sobre la ecuación de continuidad. Según la ecuación de continuidad, la rapidez de flujo de un fluido puede variar a lo largo de la trayectoria del fluido. La presión también puede variar, esto va a depender de la altura, al igual que en la situación estática, y también la rapidez del flujo. Podemos deducir una relación importante de la ecuación de continuidad con la ecuación de Bernoulli. Esto nos va a relacionar la presión, la rapidez de flujo y la altura del flujo de un fluido ideal. Bueno, aquí tenemos un esquema que nos representa básicamente lo que es el concepto de la ecuación de Bernoulli. Como mencioné anteriormente, la ecuación de Bernoulli va a relacionar la presión, la rapidez de flujo y la altura de dos puntos cualquiera, suponiendo que el trabajo realizado por las fuerzas producidas por la presión producen un cambio en la energía cinética y potencial del fluido. La ecuación de Bernoulli es una herramienta indispensable para analizar tanto los sistemas de plomería, las plantas hidroeléctricas, como también para analizar el sistema de vuelo de los aviones. La dependencia de la presión con respecto a la rapidez se deduce de la ecuación de continuidad. Vamos a hablar sobre la deducción de la ecuación de Bernoulli. Esta es la famosa ecuación de Bernoulli, la cual es de uso común en mecánica de fluidos para el flujo estacionario e incompresible, a lo largo de una línea de corriente en las regiones no viscosas del flujo. El valor constante puede evaluarse en cualquier punto de la línea de corriente en donde se conozca la presión, densidad, velocidad y elevación. La ecuación de Bernoulli también puede escribirse entre dos puntos cualesquiera sobre la misma línea de corriente. Se reconoce que un medio de ρ por v cuadrado, como la energía cinética, ρ por g por h, hace referencia a la energía potencial y P como la energía de flujo. Todo por unidad de masa. Por lo tanto, la ecuación de Bernoulli puede concebirse como una expresión del balance de la energía mecánica. La ecuación de Bernoulli se obtiene a partir de la conservación de la cantidad de movimiento para una partícula de fluido que se desplaza a lo largo de una línea de corriente. También puede obtenerse basándose en la primera ley de la termodinámica aplicada al sistema de flujo estacionario. Esta ecuación se puede conocer como el principio de la conservación de la energía mecánica. Esto equivale al principio general de conservación de la energía mecánica y la térmica entre sí, y en consecuencia, la energía mecánica y la térmica se conservan por separado. Cuando utilizamos la ecuación de Bernoulli, hay que considerar que no todos los fluidos son ideales. Es decir, puede que exista la presencia de fricción interna o de que estos adquieran una velocidad muy alta y no sean considerados laminares. En este punto es donde nosotros analizamos la viscosidad y la turbulencia. La viscosidad es la fricción interna de los fluidos. Este tipo de fuerzas oponen el movimiento de una porción de fluido en relación a una superficie, por ejemplo. El agua y la gasolina son unos fluidos que tienen una viscosidad muy leve y por ende pueden fluir con mayor facilidad, a diferencia de otros como la miel o el aceite, que al ser más espesos tienden a adherirse o a fluir más lentamente. Estas fuerzas se oponen al deslizamiento. Entonces, si queremos mantener el flujo, debemos aplicar una mayor presión por detrás de este tipo de flujo. Por ejemplo, cuando necesitamos seguir apretando un tubo de pasta dental o un envase de salsa de tomate, ambos son fluidos viscosos. Entonces, si nosotros aplicamos mayor presión sobre estos, el fluido va a salir con la facilidad que requeriría. Es por ello que la ecuación de Bernoulli no puede ser aplicada en este tipo de fluidos, porque cuando estos fluyen, su presión varía tanto que no es posible aplicar la ecuación sobre ellos. La turbulencia consiste, cuando nosotros tenemos un fluido el cual se mueve a una velocidad constante, sabemos que este es un fluido laminar, porque la capacidad en la que fluye es común, es normal. Sin embargo, cuando la velocidad de este se excede, su patrón de flujo se vuelve muy irregular y complejo. Es por ello que tiene una variación continua a través del tiempo y no se puede determinar un patrón estable en su velocidad. Y de ahí es donde sale su nombre, la turbulencia. Cuando un fluido es turbulento, cuanto mayor es su viscosidad,
suele ser un fluido mucho más laminar, por lo que tiende a fluir en capas. De la misma forma, no es posible aplicar la fórmula de Bernoulli en estos casos. Ejercicio 1. ¿Qué altura alcanzará el chorro de fluido en las condiciones mostradas en la figura? Como podemos observar, tenemos un fluido que está depositado en un tanque. Este tanque se encuentra con una abertura hacia el exterior, es decir, que no está 100% sellado, y a unas distancias determinadas tiene un espacio en el que el fluido está expulsado y genera un chorro. Cuando analizamos esta fórmula vamos a tomar en consideración la ecuación de Bernoulli que ya fue explicada anteriormente, y como nuestra incógnita es la altura, vamos a despejar toda la ecuación dividiéndola al completo para su densidad y la gravedad, para poder despejar así la altura en ambos lados de la ecuación. Cuando nosotros analizamos este tipo de ejercicios hay que considerar que como el fluido está expuesto a la atmósfera, como mencioné anteriormente, no hay un sellador sobre el fluido que permita que este ejerza una presión, vamos a decir que la presión es cero, porque está expuesta a la atmósfera. Y como está presente en un tanque, la velocidad que tendrá inicialmente va a ser cero. Es decir, reemplazamos el primer y segundo término del lado izquierdo de la ecuación y del lado derecho de la ecuación reemplazamos el primero. Pero como podemos identificar, cuando el chorro llegue a su altura máxima, va a poseer una velocidad final, la cual será cero. Es decir, que nuestro término anteriormente mostrado también será cero. Por lo que nuestra altura 1 será igual a nuestra altura 2. Pero claro, en este tipo de ejercicios estamos utilizando un planteamiento meramente ideal, donde no se toma en consideración la fricción. Por lo que si hubiese presencia por ejemplo, si el líquido fuera viscoso o fuera mucho más turbulento, automáticamente no podríamos aplicar la ecuación de Bernoulli porque no sería posible calcular la altura a la que llega el chorro. Bueno, aquí tenemos el ejercicio número 2, que nos dice: se vierte un poco de agua y luego aceite en un tubo en forma de U, abierto en ambos extremos. Estos dos fluidos alcanzan el equilibrio cuando la columna de aceite mide 22 centímetros y la diferencia de altura de la columna de agua es de 20 centímetros. Teniendo esta información, calcule la densidad del aceite. Bueno, aquí tenemos el aceite y el agua en el tubo de forma de U, el cual no se van a unir los dos líquidos porque ambos tienen diferente polaridad. O sea que el agua es un líquido polar y el aceite es un líquido no polar. También tienen diferentes densidades, por eso no se van a unir. Para resolver este ejercicio, lo primero que hacemos es trazar una línea imaginaria donde los dos líquidos estén en equilibrio. En este caso la trazamos y definimos un punto A y un punto B. Bueno, aquí tenemos la ecuación de Bernoulli y sabiendo eso nos damos cuenta que al encontrarse en equilibrio el punto A y el punto B y estar presentes en un tubo en donde se encuentran expuestos a la atmósfera, puede identificarse que no poseerán velocidades ni presiones atmosféricas ejercidas sobre ellos. Es decir, la presión en el punto A va a ser igual a la presión en el punto B. Entonces, de aquí, de esta ecuación de Bernoulli, podemos simplificar las presiones del lado izquierdo y del lado derecho y la densidad por la velocidad, que en este caso como no va a tener velocidad, se pueden simplificar en los dos lados. De aquí entonces despejamos la densidad del aceite que nos pide el ejercicio y tenemos la siguiente expresión. Luego de eso lo que hacemos es reemplazar nuestros datos y tenemos la respuesta que nos dice que la densidad del aceite va a ser igual a 0.9091 gramos sobre centímetros cúbicos. Ahora vamos a ver el ejercicio número 3, que nos dice: una tubería que lleva un líquido de densidad de 1090 kilogramos sobre metro cúbico. Una sección de la tubería se muestra a continuación. Es decir, esta tubería va a llevar un líquido desde el punto 1 hacia el punto 2. Es decir, que todo el líquido va a recorrer toda esta sección por donde marca el puntero. ¿Qué más nos dice el ejercicio? Nos dice que los planos establecen que la velocidad y la presión manométrica del líquido en el punto 1, es decir, aquí en esta sección, son de 3 metros sobre segundos
y 123.000 pascales, respectivamente. La cerveza de raíz en el punto 2, o por decirlo así, en el punto más alto, que es de la altura con respecto del punto 2 al punto 1, es de 1.20 metros. El líquido, el fluido, en esta altura va a tener una velocidad menor, la cual va a ser de 0.750 metros sobre segundo. Lo que nos dice que debemos calcular el valor de la presión en el punto 2, conociendo los demás datos. Bueno, pues según la ecuación de Bernoulli, nos dice que hace esta relación entre el punto de la sección 1 y el punto en la sección 2. Pero sabemos que nos pide hallar la presión en el punto 2 y que los demás valores ya son conocidos. Entonces, lo que hacemos o tenemos que hacer es despejar el valor de presión en el punto 2. Al momento de despejar, la fórmula nos va a quedar tal que así. La presión en el punto 1 más 1/2 de la densidad por la velocidad del punto 1 al cuadrado, más la densidad por la gravedad por la altura del punto 2, del punto 1, menos 1/2 de la densidad por la velocidad 2, en el punto, es decir, en el punto 2 al cuadrado, menos la densidad por la gravedad por la altura en el punto 2. Ahora lo que debemos hacer es reemplazar los datos ya provistos por el ejercicio, o sea, los valores. Tenemos el valor de los 12.300 pascales más 1/2 de la densidad por la velocidad en el punto 1. Aquí va a 0 porque la altura en el punto 1 es 0, es decir, que no tiene una distancia de altura como para tomar el valor necesario. Menos 1/2 de la densidad. La densidad va a ser la misma en ambos puntos. Por la velocidad en el punto 2, que es de 0.750 metros sobre segundos al cuadrado, menos la densidad por la gravedad por la altura en el punto 2. Aquí ya sí vamos a tener un valor. Al hacer toda la operación numérica del respectivo ejercicio, operando, nos va a tener que la presión en el punto 2 va a ser de 4.080 pascales. Es decir, que la presión en el punto 2 va a ser menor que en el punto 1. Tenemos ahora el ejercicio 4, el cual nos dice que por una tubería que se muestra en la imagen, fluye 0,11 metros cúbicos sobre segundo de gasolina, es decir, este es el valor del gasto. Si la presión antes de la reducción es de 415 kilopascales, calcular la presión en la tubería de 75 milímetros de diámetro. Tenemos la gráfica con los datos, la densidad de la gasolina, 670 kilogramos sobre metros cúbicos, diámetro 1, diámetro 2, y la ecuación de Bernoulli. Considerando que no existe variación en la altura en este ejercicio, pues la altura toma un valor de 0 y por ende se nos anulan dos términos, uno en cada miembro de la ecuación. Según los datos provistos por la gráfica, los tenemos ahí visibles, y ahí pasamos a despejar la presión número 2 de la ecuación reducida, la cual nos queda presión 2 igual a presión 1, más la densidad que multiplica la diferencia de velocidades al cuadrado. La velocidad 1 al cuadrado menos la velocidad 2 al cuadrado, y todo esto dividido entre 2. Pero para poder complacer esta ecuación debemos de calcular las velocidades del fluido, tanto la inicial como la final. Por ello, vamos a utilizar la fórmula del gasto, en la cual vamos a despejar velocidad. El gasto es igual a velocidad por área, y en este caso la velocidad 1 va a ser gasto sobre área, el cual es 0,11 metros cúbicos sobre segundos, dividido por el área de nuestro diámetro 1, que es 0,15 metros. Y nos queda un valor de la velocidad de 6,22 metros sobre segundo. Para obtener la velocidad final aplicamos la ecuación de continuidad, que nos dice gasto 1 es igual a gasto 2. En este caso, la fórmula velocidad 1 por área 1 es igual a velocidad 2 por área 2. De ahí pasamos a despejar velocidad 2, la cual nos queda que vendría a ser nuestro gasto por el área 2 como tal. Entonces sería 0,11 metros cúbicos sobre segundos dividido para
nuestro diámetro de 0,75 milímetros, ya que transformado en metros nos da 0,075. Y por tanto nuestra velocidad 2 viene a ser 24,9 metros sobre segundo. Como ya conocemos las dos velocidades, ahora sí podemos sustituir nuestros datos en la fórmula simplificada de la ecuación de Bernoulli para obtener la presión 2. Esto no queda que presión 2 igual. La presión 1 de 415 kilopascales lo convertimos a pascales, que nos queda 415.000, más la densidad que es 670. Esto multiplica la diferencia de velocidades al cuadrado. Velocidad inicial al cuadrado menos velocidad final al cuadrado sobre 2. Procedemos a hacer ese cálculo respectivo y nos queda que la presión 2 es igual a 415.000 pascales más la multiplicación de 670, que es el valor de la densidad, y los newton metros cúbicos, por menos 290,6608 metros cuadrados segundos cuadrados. Esto al multiplicarlo nos queda que es igual a pascales, por tanto podemos hacer la respectiva suma algebraica, pero en este caso por tener un signo menos al lado del término de la diferencia de velocidades, pues vamos a tener una diferencia. Es decir, 415.000 pascales menos 194.742,74 pascales. Que esto nos queda en 220.257,26 pascales, que convertidos a kilopascales nos queda en 220,26. Y así obtuvimos el valor de la presión en el punto 2. Esto es todo lo correspondiente a nuestro grupo, lo que conlleva la ecuación de Bernoulli, con ejemplos específicos. Muchas gracias por su atención y espero que nuestro grupo se haya expresado de la mejor manera por una mejor comprensión. Muchas gracias.